tardes, Veracruz. Bienvenidos a Sistema Informativo Actualizado, un corte informativo de Grupo Avan Radio Jalapa. Entérate de la verdad con Dalia Pérez todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 de la tarde. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. Comenzamos. Hola, soy Dalia Pérez, te saludo y te doy la bienvenida a CIA, Sistema Informativo Actualizado. Llegamos hasta ti porque tú nos permites acompañarte en tu recorrido por las calles, en tu casa, en los espacios donde llegamos hasta ti a través de la neta en el 102.5, de digital en el 98.5 y de magia en el 93.7. Hoy tenemos invitado en el estudio al doctor Martín Quitano, quien es economista, pero que ya se ha vuelto el conversador favorito para los temas escabrosos en Sistema Informativo Actualizado. Y yo te agradezco, Martín, porque hay una gran responsabilidad social detrás de tus comentarios y yo lo aprecio y yo lo valoro, porque a veces es muy fácil sentarse nada más a desacreditar, a suponer, a especular, sin que haya responsabilidad, como decíamos, y sin que haya una revisión, una información de los temas de manera responsable, como lo amerita esta semana en el estado de Veracruz, esta semana en México, esta semana para el continente, porque me parece que lo que ocurrió el sábado en nuestro país, esta detención de un hombre tal vez el más buscado de la delincuencia organizada, tiene un impacto planetario. ¿Cómo estás? Sí, hola, muchas gracias nuevamente por la invitación. Soy un convencido de la palabra y de la razón y del argumento y de la construcción de la palabra en sí mismo y del peso que tienen las palabras cuando se dicen. Y en este sentido creo que se asume con responsabilidad, se debe de ser así en la vida, con responsabilidad lo que se diga. Y efectivamente el evento que se dio, particularmente el domingo pasado, respecto de la captura y abatimiento de un personaje de dimensiones globales, claro, por la presencia de la organización criminal que encabezaba, pues tiene efectivamente múltiples lecturas del impacto que no solamente va a tener a nivel de nuestro país, sino a nivel global, porque su presencia como organización criminal, se habla de más de 60 países en el mundo, algunos dicen que más de 50, pero bueno, la danza del número en sí mismo queda corto. Como que fuera un solo país, claro, es suficiente. queda corto. Claro. Y obviamente ya las dimensiones para las cuestiones de nuestro país son absolutamente amplias, por lo que logró conformar en términos de una estructura que generó una mercancía puesta en el mercado nacional e internacional, pero hablemos de México, de manera brutal, que es la mercancía de la violencia como uso de contraprestaciones económicas, financieras, de control territorial, etcétera. En este sentido, los especialistas en seguridad de nuestro país, particularmente, y algunos latinoamericanos, nos plantean este ejercicio de punto de quiebre del esquema tradicional de los cárteles de la droga solamente. La estructura que genera Nemesio Ceguera, el Mencho, dicen, es de mayor calado que cualquiera que pudiéramos haber imaginado en los últimos 15 años. Y la presencia misma de este personaje efectivamente lo dimensiona mucho más que incluso un personaje legendario como lo fue en su momento el Mayo Zambada. A ver, Martín, tú dijiste un verbo, abatir, el abatimiento, y justamente el lunes 23 de febrero, nuestro director comienza su columna editorial hablando de el abatir, ¿no? Es justamente esta palabra. Sin embargo, hay información oficial que se dio a conocer algunas horas después de que no fue abatido, de que fue detenido, si estaba herido, fue detenido y herido, pero que en el traslado hacia el hospital es donde muere. Sí. Si hubiera sido abatido, hubiera estado pues ya sin vida en ese sitio donde fue capturado. Fíjate que no necesariamente hay una especialista, María Idalia Gómez se llama, tocaya tuya, casi tocaya tuya, que planteaba precisamente la diferencia entre el abatimiento y el asesinato, particularmente hablando. Y creo que es importante rescatar la categoría. Rescatarla a esta especialista. Dice, cuando se enfrentan las fuerzas del Estado
con una fuerza irregular, ilegal, como en el caso de los integrantes de una organización de estas características criminales, la diferencia es sustantiva. El momento en el cual un referente de la legalidad del Estado, del gobierno, hace morir a un personaje que lo está atacando también a contramano, lo abate, no lo asesina, lo abate. Que es un eufemismo, diría el ex ministro Cosío, para decir que lo mata. Yo no solo diría un eufemismo, sino una resignificación. Sí. Porque es un encuentro de dos fuerzas opuestas. Una irregular, ilegal, y la otra del uso legítimo de la fuerza, como estamos acostumbrados a conceptualizar el uso de la fuerza desde el Estado. Sí, si no es mi primo que se enojó conmigo y paz. ¿No? Exactamente. Y el asesinato es cuando las fuerzas irregulares emboscan a un grupo de las fuerzas de seguridad del Estado y matan. La diferencia es sustantiva. Ahora, más allá del momento en el cual sucede el hecho o de la consecuencia directa en el momento específico, que es el que estás planteando, el abatimiento se da al final de cuentas. El personaje muere. Sí. Alrededor de esto hay una serie de especulaciones también que por no tener los elementos suficientes sería grotesco estar bordando mencionarlas, claro. Pero lo que sí es cierto es que lo que tenemos claro en relación a lo sucedido es que hay un punto de inflexión respecto de lo dicho durante 6 años y más por el gobierno anterior al de la presidenta Claudia Sheinbaum, de esta política que para mí fue una política criminal de abandono de la sociedad mexicana a las estructuras criminales que conforman una red de macrocriminalidad, como lo han establecido ya muchos especialistas, bajo el supuesto institucionalizado de la complicidad, parece ser, a la luz de los hechos, de lo que hemos ido rescatando en la historia reciente, con la política de abrazos no balazos. Hay un quiebre particularmente. Un giro dramático inesperado. Giro dramático que conlleva un altísimo nivel de responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a un hecho evidente, el control territorial de bandas delincuenciales y particularmente esta, que se habla de que tenía presencia en 28 estados. De 32. Y que esto significa también el reconocimiento tácito de los datos que el Comando Norte de los Estados Unidos hace algunos años planteaba, donde cerca de 1/3 del territorio mexicano estaba controlado por las bandas delincuenciales. Efectivamente hay un problema de fondo, no es un problema fácil de resolver, ni es un problema creado en los últimos años, el de la inseguridad y la violencia en nuestro país. Data de muchos años y de muchos elementos que pueden irse amarrando para definir una ruta cronológica en el tiempo de cómo es que se fueron conformando este nivel de estructuras tan poderosas. ¿Fue una decisión de la Presidencia de la República? Yo creo que fue una decisión de la Presidencia acompañada de las condiciones del contexto internacional mismo, y hablemos con todo su peso de la presión estadounidense. Ya sabemos, lo reconoció el mismo gobierno de la República a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, que hubo participación directa en datos de inteligencia de las fuerzas estadounidenses. No estamos diciendo nada que no sea oficial. Claro. Allí está. Sí. Se habla de que no participaron directamente, aunque también alrededor de esto se tejieron muchas versiones de que efectivamente había elementos extranjeros. Pero quedémonos con las versiones oficiales. Claro. Hubo uso de inteligencia de los Estados Unidos. Que además es algo que habitualmente hacen los países, ¿no? Intercambio de inteligencia además, para resolver problemas comunes. Que Dalia nos llevaría a un reto muy importante, rebasar el concepto de la soberanía vista como el encajonamiento y pensar la soberanía vista como la garantía de la sociedad mexicana de tener libertad, paz, claro, justicia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay que dar el paso hacia adelante, es una posición estrictamente personal, el paso hacia adelante para construir realmente una política internacional, al menos en la zona norte
del continente donde está México, Estados Unidos, Canadá, porque tenemos problemas comunes en términos de violencia e inseguridad, de tráfico de estupefacientes, de humanos, de etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, y no es una idea personal, la retomo de un planteamiento que hace un especialista guerrero en nuestro país que dice, es el momento para salir y establecer una política de la zona norte de seguridad. Creo que sería muy importante. Martín, todo lo público es político. Y ha llamado la atención la cuenta de ex, antes Twitter, de Luisa María Alcalde en esas primeras horas, que sale a expresarse y hace un reconocimiento a la presidenta de la República y a la Mesa de Seguridad de nuestro país por esta decisión de detener y pues tener esta consecuencia del abatimiento del Mencho. Pero algunos minutos después se retracta, borra esa publicación, de la cual hay varias capturas de pantalla, y recapitula y simplemente felicita a la Mesa de Seguridad, retirando el nombre de la presidenta. Sí. ¿Qué pasa en la mirada política, en la mirada partidaria? Porque al final nuestra presidenta de la República pues tiene una afiliación partidaria también. Sí, bueno, es romper con la posibilidad de que se relacionara en el uso de la fuerza militar a lo que en su momento se ha descalificado tanto, que fue la estrategia calderonista de la presencia militar poderosa para enfrentar a estas bandas, ¿no? Pareciera que la estaba equiparando, porque el uso de la fuerza, festejar el uso de la fuerza, escuchar al secretario de la Defensa Trevilla decir, es que este hecho particularmente muestra la fuerza del Estado, bueno, habla de un proceso que iguala el discurso en sí mismo de lo que tanto denostaron durante muchísimos años y siguen denostando del proceso establecido del inicio de la guerra contra el crimen organizado por parte del expresidente Calderón. Y creo que en ese sentido fue un error de cálculo político de la presidenta de Morena, que obviamente tuvo que echar para atrás, porque caían en un mismo saco de hechos más que de discursos. Oye, pero es como doble error, porque hubiera llamado mucho menos la atención si publica ya y lo deja, hubiera sido hubiera seguido con el... Claro, hubiera sido una felicitación más de 200 que hubo. Que no solamente se dieron en el país. Exactamente, que no solo fueron del contexto mexicano, pero poner y quitar es como, ¿qué está pasando? Sí, es un llamado a la atención. Evidente. Claro, entonces, son errores que incluso hablan de confrontas internas dentro del grupo hegemónico, en este caso del partido, que pueden llevar a discusiones de ajustes que se están ya dando y que mandan mensajes también de lo que está, se supone, generándose en profundas divisiones posibles, aunque la misma presidenta ha estado diciendo que esto no va a pasar. Bien, vamos a hacer una breve pausa para ti que nos escuchas en radio en esta conversación de una servidora, Dalia Pérez, con el doctor Martín Quitano. Estamos hablando sobre lo ocurrido este domingo 22 de febrero en nuestro país, la detención y abatimiento de El Mencho, y vamos a regresar para hablar sobre esto, horizonte de futuro de lo ocurrido el domingo. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Dalia Pérez. Regresamos. A ver, Martín Quitano, y ya hablando como personas, no como analistas y demás, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste este domingo? ¿Cuál fue tu proceso personal, familiar, tu contexto? Fue un proceso de angustia de alguna manera por la dimensión de lo que estaba ocurriendo en el país. Más de 200 eventos de provocación, digamos, de presencia territorial del bloqueos, grupo criminal, incendios. Llamando a la atención de la capacidad de una organización muy poderosa, que tiene presencia de estas características en el territorio nacional y que puede dislocar de alguna manera la vida de millones. Volvamos, rebobinemos, porque otra vez estás hablando de lo público. Quiero tu experiencia personal. Bueno, pues de entrada creo que hubo llamadas inmediatas a los familiares, a los amigos que sabíamos que estaban en tránsito. Se generó una condición de
de crisis respecto a cómo la estaban pasando personas cercanas. Los seres queridos. Yo tengo amistades, particularmente en Guadalajara, que tuve que comunicarme con ellos, que preguntaba si no eran muchas noticias falsas. En algún momento, que es un personaje de la Academia Mexicana, me contestó, está peor. Entonces, cuando me dice eso un personaje que yo respeto mucho y quiero mucho, pues me angustia más. Otra persona que con su familia estaban en algunos festejos separados y estaban viendo cómo se encontraban nuevamente, etcétera. Creo que fue momentos de preocupación. Amistades en Veracruz que no podían regresar a sus casas por el bloqueo en la zona de Córdoba. Bueno, fue realmente en lo personal de angustia y de decirle, por ejemplo, a mi hija, vamos a resguardar. Sí, sí. O sea, a ese nivel de depresión, no de depresión, de presión respecto de lo que modificaba nuestra vida cotidiana. Nos demuestra esta necesidad de tejer ciudadanía, de construir una red de cuidado entre todas las personas. Sí, nos obliga a tener mayor empatía con todos los que estén a nuestro alrededor de manera directa y con todos los hechos que estén sucediendo más allá de nuestro espacio cercano. Creo que en estos momentos es cuando se tiene que ir construyendo un ejercicio de mayor civilidad, es decir, de recreos con los semejantes, con los vecinos, de saber qué pasa. Y en el caso particular de Jalapa, también vivimos otro problema, que fue un viento difícil, bueno, en muchas partes de Veracruz, ¿sí? Pero en el caso de Jalapa... Y nos quedamos sin luz, sin internet, con toda la zozobra de lo que pasaba afuera. Y que algunos datos que eran espectacularmente ya construidos sobre las angustias hablaban de que la guerra civil, etcétera, de que se fue la luz. Bueno, este tipo de Hasta mitos, el viento tiene miedo, me acordé. Bueno, es que fue muy fuerte. Bien, regresamos también para radio. Estás escuchando Sistema Informativo Actualizado, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, regresamos. Estamos en SIA conversando con el doctor Martín Quitano sobre lo acontecido en nuestro país desde una mirada de lo local, de lo personal. El domingo 22 de febrero nos compartía pues toda esta angustia, toda esta preocupación compartida en el contexto de la familia, de las amistades que sabemos que estaban en tránsito, que estaban en otras ciudades, y con esta legítima preocupación por su bienestar, por su seguridad, y cómo esto nos lleva a construir ciudadanía. Pero cómo se agravó este asunto en Jalapa, en la región capital y en muchos puntos del estado, que había un aeronazo tremendo y que después de toda esta información que comienza a fluir en las primeras horas del día, y la gente angustiada, porque nos quedamos sin luz, nos quedamos sin internet, nos quedamos incomunicados y la mente avanza muy rápido, galopa. Sí, además con una serie que proliferaron noticias falsas, videos también construidos, imágenes que no correspondían, pero que también había datos donde se estaba estableciendo que Veracruz no era ajeno a que hubiera este tipo de actos concretos, de bloqueos, etcétera. Y en este sentido, pues se genera una mayor psicosis, como la que vimos, por ejemplo, después supimos que fue esto, en el aeropuerto de Guadalajara, donde porque corrieron 2 personas, empezaron a correr 200. Pues es el efecto manada, ¿no? Es el ¿no? efecto manada, esta de la dislocación de un principio de orden sobre la base del miedo. Pero ¿y qué tal que si no corro pasa algo? Mejor si corro. En fin, además son reacciones que están en nuestra mitocondria ancestral. Ni siquiera lo piensas. Corre alguien, grita, corremos todos. Pero es que además se ha ido haciendo más profundo por lo que estamos viviendo. Claro, porque no es algo de un día. Los datos del horror en nuestro país son significativos. O sea, ¿cuántas personas? Números de desaparecidos, exacto, de violencia cotidiana, de ajuste de cuentas, de cobros de pisos, de violencia de género, etcétera. Todo esto genera una pirámide que en su momento es absolutamente aterradora para estarla mirando de frente ante eventos como el que sucedió el domingo. ¿Sabes qué me reconectó? Darme cuenta de que
no estamos tan normalizados, no aceptamos, no queremos en México vivir con esa violencia. Y aunque muchas veces públicamente no se expresa ya ni en las redes sociales, ni a lo mejor en discusiones o en charlas en corto en la familia, no queremos. Nuestro país ha sido históricamente un país de gente pacífica, nos encanta alzar la voz y nos decimos cosas en Alvarado y demás, pero es parte de la camaradería. Pero pareciera que nos habían puesto el sello y nos habían condenado públicamente a decir, bueno, pues es que en México ya se normalizó la violencia, ya nos acostumbramos y así va a seguir y va a empeorar. Pero no, yo lo que veo ahora es una ciudadanía que dijo, fue horrible, no fue el mejor momento, no se vivió con tranquilidad, pero apreciamos en esta línea del tiempo que pudiera ser para ahora sí vivir en paz. Estoy de acuerdo contigo. Mira, hace unos días entrevistaron a un analista que yo respeto mucho que se llama Edgardo Buscaglia. Y es un personaje del análisis de la seguridad. Y él decía, el paso dado por el gobierno mexicano es significativo y es un punto de inflexión porque rompe con el mito del abrazos no balazos. Palabras más, palabras menos. Bienvenido. Bienvenido. Pero no puede quedarse ahí. Exacto. El segundo paso tendría que ser cómo es que la sociedad responde ante ello. Cómo es que nosotros, como sociedad, recapitulamos en nuestra indiferencia mostrada a lo largo de muchos años, que tiene que ver con el miedo, claro, hay que decirlo sí, completamente, pero que sí es necesario que la sociedad dé pasos hacia adelante para reclamar la necesidad de acciones desde el Estado que puntualmente reivindiquen la posibilidad de modificar el estado de cosas que tenemos. Oigan, a ver, y yo aquí quiero resaltar, oye, que andamos tan en el palabrímetro, el concepto de Estado, porque cuando hablamos hacer cosas desde el Estado no es simplemente el gobierno. No. También la población somos esta tercera parte de lo que define el Estado mexicano como Estado. Y la sociedad organizada es parte de este Estado que puede proponer y decidir. Sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que allí tenemos también que ir apuntando a redimensionar la palabra como tal, como ya la estás anotando, porque el general Trevilla, cuando entrega el día lunes pasado su informe respecto del evento del domingo, dice que en el hecho consumado del abatimiento, detención y abatimiento del Mencho y muchas personas más, se ve la fuerza del Estado. Como me gusta no apropiarme de ideas que no son mías, sino puedo y coincidir con ellas cuando lo digo de quién es. El ministro Cosío decía, también después de esto, que efectivamente la fuerza del Estado está ahí en el uso legítimo de la violencia. De la fuerza. Sí, de la fuerza. Pero que no es todo. Que se tiene que ver el redimensionamiento y la apuesta por el Estado desde la visión más integral de las cosas. ¿Qué significa esto? Que no un hecho en lo particular de ejercicio de violencia legítima debe de marcar el nivel de la potencia del Estado mexicano, sino tiene que verse el respeto a las leyes, el respeto a los poderes, la aplicación del Estado de Derecho, la búsqueda de justicia. No solamente el acto mismo de la violencia define la fuerza del Estado. Y el derecho a organizarse y expresarse de la ciudadanía. El legítimo derecho a organizarse y expresarse de la sociedad bajo el resguardo y protección del propio Estado, de las propias instancias que para tal efecto tiene el Estado. Oye, a ver, Martín, ya sabes, este programa se nos acaba siempre antes de lo que quisiéramos. Y hablando de esta organización ciudadana y de la convocatoria que está abierta y este proceso de la formación de nuevos partidos políticos en nuestro país y en nuestro estado, hay algunos que hemos mencionado aquí en CIA cómo han ido declinando de ya o no han logrado lo necesario en sus convenciones locales, pero hay algunos que sí están avanzando en nuestro país para consolidarse como organizaciones políticas y otras como partidos políticos en México, nuevos. Sí, hay 3 fuerzas nacionales que están particularmente ya cubriendo todos los requisitos, particularmente la membresía, segundo, el número de asamblea. Esperen, a ver, esto de membresía es que suena como un club de golf. Dime, por favor, ¿qué es la membresía? Bueno, la afiliación, el número de personas. Integrantes para el partido que reclama ley, que es el 3% del padrón, ¿no? Ok, ahora sí, porque ya sonó menos fifi. Sí, menos de otras características como organización política. Entonces,
Hay 3 organizaciones, una de Nuevo León, encabezada por un grupo que se autodefine como de ultraderecha, hay que decirlo abiertamente, claro, que ya cumplió. Otro más ligado pues a los grupos religiosos evangélicos, que es el antiguo Partido de Encuentro Social, etcétera, donde está un diputado incluso. Que ¿De Chihuahua? No, creo que de Morelos, ¿no? Fue el que impulsó a Cuauhtémoc Blanco en su momento, este claro. diputado. Y que tiene por casualidad las siglas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claudia es Construyendo Sociedades de Paz, que se llama. El otro se llama... por casualidad. México Vive. Me encanta que digas por casualidad. Por casualidad. El partido tiene las siglas del nombre de la presidenta. Así es, pero que ya la presidenta mandó al INE una protesta a través de su consejería para jurídica, que ella ni la a ver, y que incluso le puedan cambiar el nombre. Okay. Una tercera fuerza es Somos México, que viene de lo que su construcción deriva de lo que fue la Marea Rosa, claro, que fue esta organización ciudadana para la defensa... ¿Perdón? Que impulsó la defensa del INE. La defensa del INE, del Tribunal Electoral, de las organizaciones electorales, y que se reclama ya como una organización política socialdemócrata, liberal, etcétera, que incluso acaba de pasar también su asamblea constitutiva después de haber reunido todos los requisitos, y que bueno, pues ahí está. Oigan, nos queda un minuto. Pero mira, vamos a rematar este minuto y te invito a la siguiente semana. Ya eres como cliente consentido, ya te vamos a dar tu membresía de CIA. ¿Qué te parece? Muy bien, me da mucho gusto. ¿Qué sigue para estos 3 partidos? Bueno, para uno ya vimos cambiarse el nombre. Sigue la revisión, ¿no? Por parte del INE. En 90 días tendrán que dar las respuestas de si no hay problemas para la validación de los mismos. Se supone que ya no tendría por qué haberlos, pero efectivamente el INE tiene todavía facultades para decir que sobre la base de la revisión no se hayan cumplido los requisitos. ¿Cuál es la fecha límite? 90 días. 90 días. Bueno, la fecha límite para terminar con los requisitos es el fin de mes. O sea, se acaba febrero, se acaba ese proceso y luego dictamina. 90 días. 3 meses para dictaminar. Así es, para dictaminar. Y estamos enfilados al 2027, que es nuevamente año electoral en nuestro país. Año electoral con muchas elecciones de gubernaturas en el país y que también, para seguir con la misma terminología, es un punto de quiebre para lo que venga en la República. Oye, Martín, me encanta tu visita. Gracias por la conversación siempre deliciosa que provoca la reflexión. Gracias, Darío Casarín. Gracias, Alexis Torres, a todo el equipo de Grupo Avan Radio. Gracias a ustedes. Yo soy Dalia Pérez. Nos vemos y nos escuchamos mañana en Sistema Informativo Actualizado. El sucesor y los negocios que audita el SAT. Los medios de comunicación, analistas, redes sociales están más preocupados en difundir quién será el sucesor del Mencho en el cartel del narcotráfico que al menos en reconocer el valor del gobierno de México, sea la presidenta de la República o el secretario de la Defensa Nacional, para en operativo secreto capturar y en su resistencia abatir al cabecilla más peligroso en el mundo. Antes, 20 veces se les escapó en operativos similares. Aquí, el Sistema Informativo Actualizado en Grupo Avan Radio, desde la capital Jalapa de Enríquez, Veracruz, difundimos la realidad, la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del operativo tan secreto que no hubo traiciones ni filtraciones al jefe de las drogas. En el pueblo mágico Tapalpa, de 22,000 habitantes, sede de la primera fábrica de papel de América Latina, con formaciones rocosas gigantes y bosques frondosos. Estados Unidos, a través de la vocera de la Casa Blanca y el ex embajador en México, confirmaron, igual que el presidente Trump a su manera, que no participaron en el operativo. Repito, agentes estadounidenses no participaron en el operativo. Sí hubo coordinación, no subordinación, como lo decidió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es su mérito y honor. Fue el ejército. Titulamos aquí en CIA 3 palabras que lo significan todo. Y fue un operativo limpio, sin bajas de soldados, solo un herido. En ese lugar, el gobierno de Morena se anotó otra gran, enorme hazaña en manos de la primera mujer en la presidencia de Palacio Nacional. Daños colaterales hubo y muchos, pero la violencia, los incendios y bloqueos ahora están bajo control. No hay que bajar la guardia, no confiarse y menos descuidarse. El crimen organizado es el crimen organizado. Ahora
Ahora trasciende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del temido y más eficaz SAT, Sistema de Administración Tributaria, es decir, el pago y cobro de impuestos que la mayoría de la población evade. Ahora enfoca su inteligencia artificial y auditorías sobre los establecimientos comerciales, empresas y negocios, siguiendo la pista del dinero del narcotráfico. En la lista publicada aparecen restaurantes, discotecas, bares, farmacias, hoteles, inmobiliarias y casas de cambio, no solo de México. ¿Y los bancos que lavan dinero? En Uruguay y Brasil detuvieron a los empresarios y prestanombres Gerardo y José González Valencia. ¿Y en Estados Unidos a nadie aprenden? El Mencho estaba enfermo, padecía insuficiencia renal, estuvo detenido 3 veces, cantaría Paquita la del barrio, en cárceles de Estados Unidos por robo y drogas desde los 19 años. En julio cumpliría 60. Las cárceles de Estados Unidos no lo redactaron. Tampoco en México ocurre así. Mantas y letreros desnudan hoy a quienes traicionan a las instituciones y a la patria. Investigar es el verbo. El ejército se ha llenado de honor y gloria, pero no es tiempo para celebrar y menos festinar. Palabra de periodista Luis Rodríguez Zavala. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, CIA. Te seguiremos informando en la siguiente emisión. Todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 p.m. en todas las plataformas y frecuencias de Grupo Avan Radio.